vamos a ver y vamos a analizar rápidamente los procesos internos. Lo que voy a hacer en estos minutos es los procesos internos que nosotros tenemos para desenvolvernos en grupo y las dificultades que tenemos, ¿no? Además, voy a tratar el tema de corrupción, pero desde el punto de vista psicológico, no desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista sociológico, sino psicológico. ¿Qué tiene que ver la psicología con corrupción? Lo que pasa es que nosotros elaboramos normas para vivir. ¿Y por qué? La pregunta que se hace la psicología: ¿por qué cada uno de nosotros o nosotras evadimos algunas normas y le sacamos la vuelta? Ese sacarle la vuelta se llama corrupción. Y desde ese punto de vista voy a abordar la psicología también de la corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que nos llevan a construir una sociedad corrupta? Esta pregunta es importante, porque si yo la cambio, digo, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que me llevan a ser un proyecto de emprendedor, pero corrupto? Y esto hay que tener cuidado, porque si nace así nuestros proyectos de emprendimiento, se vienen abajo. Y estamos acostumbrados psicológicamente a la corrupción. Así nos han enseñado en el colegio, así nos han enseñado en los institutos, así nos han enseñado en la universidad y así nos han enseñado en la sociedad. Si nosotros de arranque partimos con un proyecto de emprendimiento corrupto, de arranque eso no tiene fin. Se nos va a ir muchísimo dinero. Por eso hay que tener cuidado, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Cómo podemos entender que el ser humano, que todos nosotros, aceptemos la corrupción aun cuando nos haga daño a nosotros mismos? O sea, aun cuando le haga daño a la asociación, a la empresa que estoy constituyendo. ¿Cómo es posible que aceptemos la corrupción desde el momento que pago un dinero extra, desde el momento para sacar un papel, etcétera? ¿Y cuál es la relación entre psicología y corrupción? Que todo este mecanismo tiene que ver con el aprendizaje de la pobreza o aprendizaje de desamparo. Cuando hablo de pobreza, estoy hablando desde el punto de vista psicológico, no desde el punto de vista económico, que también lo conlleva, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de la personalidad? Cuando hablamos de personalidad, ya estamos hablando de psicología. ¿Cuáles son las características de la personalidad en condiciones de pobreza? Este es un estudio que se hizo en Valencia, en España, pero que también se hizo en Aguascalientes, México, y que también lo hicimos en Arequipa, en el año 2004, ¿no? Y se elaboró estas características de la personalidad en condiciones de la pobreza. Una de las características importantes es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje pasa a ser una de las características psicológicas de la pobreza? El lenguaje que usamos no tiene muchos sinónimos. Empezamos aquí ya nuestra tarea de reconstrucción. El lenguaje que usamos está plagado de muchas jergas, y para que me entiendan los amigos ecuatorianos, está plagado de muchos modismos, ¿no? Ese es un lenguaje de la pobreza, un aprendizaje de la pobreza. Cuando queremos decir algo, lo decimos en modo de jerga, en modo de modismo, y no tenemos otra palabra para decirla. Y al no tener otra palabra para decirla, no podemos comunicarnos, no podemos emprender. Y como no nos entienden, si no nos entienden, ¿qué nos pasa? O nos molestamos o nos agarramos a golpes. Entonces no podemos construir empresa. Entonces una de las características de la personalidad del lenguaje en condiciones de pobreza es el lenguaje limitado que tenemos, el lenguaje verbal limitado, ¿no? Simple y directo. Una de las prácticas que me gustaría que empecemos a hacer con nuestros niños que criamos, con nuestra gente y nosotros, o ustedes como jóvenes, es empezar a ensayar varias palabras que signifiquen lo mismo. Ensayarlas hasta aprenderlas, porque eso aumenta nuestro campo cerebral, aumenta nuestro campo cognitivo y salimos de una condición de pobreza, pero también nos ayuda para marketear bien cualquier producto que nos propongamos ante cualquier grupo objetivo, ante cualquier grupo de clientes. Esa es una de las características. Por eso los niñitos, cuando nosotros queremos medir el desarrollo de un niño a nivel psicológico,
tenemos que preguntarle al niñito, conversar y jugar con él, a ver si sabe varias palabras. ¿Cuántas palabras aprendió? Cuanta más palabras aprenda, es mucho mejor para salir de esta personalidad de pobreza, de esta condición psicológica de pobreza, ¿no? Y en el lenguaje no verbal, es decir, en el lenguaje que no se expresa, también tiene una característica. Es muy complejo y simbólico el lenguaje nuestro. Por eso nuestras fiestas patronales, se habrán dado cuenta, sobre todo en las fiestas de carnavales, empleamos muchos simbolismos, las mastras, las serpentinas, los regalos, los globos, de todo, y a veces símbolos que no entendemos. Yo vengo de una realidad de trabajo del surandino, donde se hacen mucho las danzas y las fiestas. Las formas de vestir de la gente en las fiestas tienen mucho simbolismo y mucho significado que solo lo conoce la gente del entorno, ¿no? Y eso también es un lenguaje y es una característica de la pobreza. Psicológicamente, al no poder expresar verbalmente nuestros requerimientos, lo expresamos a través de los símbolos, a través de los adornos, etc., que también hay que saberlos educar. Por eso, una de las tareas nuestras es decirle a las próximas generaciones qué significa tal adorno, qué significa tal libro. Me ha encantado ver ese libro en la parte de atrás en la que explica la historia. Eso es fundamental para salir de una condición psicológica de pobreza, porque tenemos que saber explicar qué es el faique, qué es el árbol del faique, por qué se llama así. Ese es salir y darle palabra al simbolismo y no quedarnos mudos. A mí me preguntan por muchos nombres de mis ciudades de Perú y no sé lo que significa. Esa es una condición de pobreza. Cuando nosotros querramos vender nuestros productos en cualquier movimiento, en cualquier sociedad que nosotros hagamos, tenemos que dominar mucho ese lenguaje simbólico y expresarlo en palabras. Por eso utilizamos los iconos para las relaciones comerciales, ¿no? Otra de las características de esta personalidad en condiciones de pobreza es la dimensión temporal. ¿Qué quiero decir con dimensión temporal? Nosotros, en Perú y en Latinoamérica, vivimos solo del presente. Es decir, hacemos una empresa y queremos vender el producto, vender. ¿Cuánto cuesta ahora? Y le hacemos la empresa pensando solamente en la problemática actual. Pero jamás llegamos a proyectarnos de aquí a 20 años. No nacen así nuestras empresas, pero tampoco tomamos en cuenta el pasado. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo, por las condiciones de pobreza. Entonces siempre nos fijamos en el presente, y ese es un riesgo bastante grande, pero también es una característica psicológica de la pobreza, porque al fijarnos en el presente obviamos la experiencia del pasado y no nos proyectamos hacia el futuro, y es un riesgo enorme. Por eso, cuando nace una empresa, lo primero que hay que preguntarnos son las experiencias anteriores. Les confieso que no hay nada innovador en lo que nosotros hagamos. Siempre han habido otras historias que son parecidas a las nuestras y que están en el pasado y que hay que aprender de nuestros ancestros. Siempre hay que volver a ese pasado, pero siempre también hay que proyectarnos a lo que viene, al futuro, y no solamente al presente. La dificultad que tenemos, por ejemplo, en Cabo Blanco para formar la empresa, siempre me preguntaban: oye, Billy, ¿y ahora qué van a hacer los comerciantes? Me decían los pescadores, ¿no? Los comerciantes, porque ellos vendían el atún a 6 soles. Actualmente, después de estar 3 meses en la formación de esta empresa, el atún fresco lo están vendiendo a 32 soles en el mercado nacional. Imagínense la diferencia. Pero tuvimos muchas dificultades para reunirlos, porque ellos pensaban en el ya, y ellos quieren tener el dinero ya en su mano, es presente. No piensan en el futuro. No, dáselo al comerciante y espérate 15 días. Y en 15 días empezamos a presionar para que nos devuelvan el dinero, para que nos paguen. ¿Ves? Eso no es pensar en el futuro. Muy bien, por eso es una de las características psicológicas de la pobreza. Otra de las características es el locus de control. ¿Qué queremos decir en psicología el locus de control? Es decir, cómo controlamos nosotros afuera los acontecimientos que suceden, cómo los controlamos.
Ese significa el locus de control. En psicología, cuando alguien viene a la terapia con alguna dificultad, lo primero que hago, una de las cosas que hago, es evaluar cómo la persona ejerce el control sobre sus situaciones. Y hay dos formas. Una es el control interno, es decir, todo lo que depende de mí. Es el esfuerzo que yo hago, lo que yo aprendí y cómo hago para controlar cualquier evento, ¿no? Por ejemplo, bajan los precios de un producto y entonces yo saco todo lo que he aprendido en mi esfuerzo personal. Bajaron los precios, guardo mi producto, ¿no? Voy a guardar mi producto, pero yo lo hago porque yo me esfuerzo, porque aprendí, porque yo sé, ¿no? Bajaron los precios. Pero sin embargo, alguien que no tiene este control interno no guarda sus productos. Alguien que depende del control externo, es decir, que no depende de él, sino que piensa que todo depende de afuera, diría lo siguiente: bajan los precios de los productos y dicen, ¿ya ves? Ya empezó el gobierno y el gobierno no nos defiende, síguelo vendiendo pues aunque perdamos, pues ¿qué vamos a hacer, no? Ese es el control externo, que no tiene control para sujetarse, para guardar, para esperar, ¿no? Sino que ya lo vende aunque pierda toda su ganancia y pierda todo lo que invirtió. Ese es el control interno. Entonces, hay dos maneras de controlar las situaciones. Una, el locus de control interno, que pertenece a mis habilidades y mis esfuerzos y lo que yo aprendí. Y otra es la dimensión externa, el control externo, que ya no depende de uno mismo, sino de afuera. Para tener un equilibrio y para salir de esta dimensión psicológica de pobreza, se necesita un equilibrio. Saber reconocer qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí para saber equilibrarlo. Eso lo vamos a ver después. Otra de las características es que tenemos una actitud fatalista ante la vida. Cuando digo una actitud fatalista, quiere decir lo siguiente: todos creemos que estamos destinados al fracaso, ¿no? En Perú ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque PPK también es delincuente. Entonces hagamos lo que hagamos, así hagamos, una empresa se va a venir abajo. No, y nos va a apoyar el gobierno regional, mentiroso, por mucho que haya hablado aquí. Eso es tener una actitud fatalista de la vida, ¿no? Y eso no nos deja emprender cualquier proyecto. Una de las características que nosotros tenemos y que hemos aprendido es a tener esta actitud fatalista de todo evento. Por eso es que nos medimos tanto y no queremos invertir. No nos atrevemos a invertir ni a dar el primer paso. ¿Por qué? No, hombre, pon 10 soles, porque si pones 20 soles vas a perderlo todo y es mejor que te quedes con 10 soles en la mano, ¿no? Esa es una actitud fatalista. Ya empiezas con el fracaso. Y eso es propio de nosotros. Así nos han enseñado, así nos han entrenado, y esta es nuestra característica psicológica de pobreza, ¿no? Y por eso estamos siempre a la defensiva. Me acuerdo cuando estábamos haciendo las dos empresas, tanto en el Euro como en Cabo Blanco, junto con el gobierno, las grandes dificultades que tuvimos es si los pescadores querían apostar, invertir, ser socios o no, ¿no? Claro, empezamos con lo mínimo, porque tenemos esta actitud, pero vamos bien. También tenemos rasgos depresivos. Cuando quiero decir rasgos depresivos en psicología, no quiere decir que seamos patológicamente enfermos depresivos todo el mundo. Rasgos quiere decir que nuestra personalidad está caracterizada por algunos eventos depresivos. O sea, siempre estamos con tristeza, con pesimismo, somos gente triste, gente que no nos arriesgamos, no nos reímos con cualquiera, no ponemos optimismo a las cosas. Esos rasgos depresivos, ¿no? Tenemos tristeza, somos muy sumisos, ¿no? Somos muy sumisos y dependientes. Por ejemplo, en la ciudad, mayormente se le dice presidente regional y aquí le decimos gobernador. Y justo estábamos hablando con el grupo de hermanos ecuatorianos que han venido y ellos decían gobernador y decíamos gobernador suena así como emperador, ¿no? Y bueno, y acá se le dice, bueno, gobernador para estar sumisos, ¿no? En ese sentido, este es un rasgo depresivo, ¿no? Porque siempre miramos a la autoridad como a quien tenemos que darle reverencia. Y ese agachar la cabeza nos mantiene en un rasgo depresivo, sumiso siempre.
que también nos han enseñado en la escuela, también nos han enseñado en la universidad, y nunca hablar cara a cara y de mirada a mirada, ¿no? Por eso nos llama tanto la atención cuando las autoridades quieren acercarnos hacia nosotros, ¿no? Por este rasgo depresivo nos impide a veces relacionarnos. Y una de las cuestiones que tenemos que vencer para emprender algo es vencer este rasgo depresivo. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de tú a tú con nuestros clientes y también empoderarnos de nuestro producto para poderlo ofrecer. Bien. Una penúltima característica es la percepción interpersonal que tenemos. Cuando yo hablo de percepción interpersonal, en psicología estamos hablando de la forma como yo veo al otro para relacionarme, cómo yo lo siento y cómo lo veo. La clase rica, por ejemplo, nosotros vemos a la clase rica como una clase poco dispuestas al trabajo, como una tira de ociosos, ¿no? Si no, pregúntenle a Keiko Fujimori. Poco dispuestos al trabajo, carecen de hábitos de higiene, nunca se bañan, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Ese es el rasgo, nunca se bañan, son unos cochinos, nosotros sí nos bañamos, ¿no? Baja moral, no tienen moral, se venden al mejor postor, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo de la clase rica. Esa es una percepción, lo que pensamos de ellos, ¿no? Tienen una actitud bastante paternalista. Nosotros también esperamos de esa clase rica que nos vengan y nos ayuden. Por ejemplo, los dueños del PSP, los dueños del Banco de Crédito del Perú, estamos esperando que los Romero vengan y nos den una donación bien grande, que nos regalen millones para ya nosotros poder hacer empresa. Esa es una actitud que tenemos frente a los ricos para relacionarnos, como que esperamos de ellos una dádiva para nosotros poder arrancar. Y eso, la verdad que se los digo, nunca va a pasar. Y cuando pase, estaremos en una relación de dependencia de poder increíble que no vamos a poder surgir. Y hay una indiferencia y desprecio por nosotros que lo estamos viviendo ahora con el destape de la corrupción a nivel de altos mandos que lo vivimos, ¿no? La clase pobre, ¿cuál es la percepción entre los pobres? ¿Cuál es la percepción entre la clase pobre que nosotros tenemos entre nosotros y nosotras? Tenemos la percepción que hay mucha desconfianza. Desconfianza de la gente, desconfianza entre nosotros. ¿A quién vas a meter en la asociación? ¿A ese que le saca la vuelta a su mujer? ¿A esa que tiene 2 maridos? Y no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una percepción que estamos de mucha desconfianza, ¿no? Y también tenemos desconfianza ante las instituciones. Ya pues, anda, habla con el alcalde, con el ratero del alcalde, anda, habla con él, a ver cómo nos ayuda. Esa es una relación, por ejemplo, de desconfianza, porque ya de antemano arrancamos que es un ratero y que nos va a robar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa percepción interpersonal de desconfianza entre las instituciones, esa psicología de la pobreza es un impedimento bastante grande para emprender un proyecto, ¿no? Igual tenemos sentimientos ambivalentes. Cuando digo ambivalentes es bueno, nosotros lo conocemos en la jerga nuestra, ni chicha ni limonada, o sea, un sentimiento que me mantiene en la duda, ¿no? Esa es la ambivalencia. Y el sentimiento de ambivalente es el resentimiento que tenemos histórico de lo que nos ha pasado en la historia del Perú, pero también tenemos bastante conformismo. No importa, con que tengamos para comer, suficiente. ¿No han escuchado eso? Ese es un resentimiento, pero también es un sentimiento de conformismo, que no es positivo y es una de las grandes dificultades cuando tenemos ese aprendizaje, el desamparo, para emprender un proyecto de mucha envergadura. Y finalmente, la característica principal, que todo esto, todas las características del 1 al 6 convergen en esto, en un aprendizaje del desamparo. Así como hemos aprendido a leer, así como hemos aprendido a escribir, así como hemos aprendido a hablar, así también hemos aprendido a desampararnos. Hemos aprendido a ser pobres. Y cuando yo digo hemos aprendido, estoy diciendo nos han enseñado a ser pobres, tanto en la familia, en la sociedad, en el colegio y en la universidad. Y cuando estoy hablando así,
No estoy hablando de Perú solamente, estoy hablando de toda Latinoamérica, estoy hablando de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Brasil, lugares donde he estado que sí hay el desamparo aprendido, ¿no? Nos han enseñado a ser pobres. ¿Y cuál es la característica del desamparo aprendido? Es cuando vemos que todo lo que sucede es inevitable. Todo lo que sucede es inevitable y no hay salida y no podemos hacer nada. Cuando nosotros pensamos que ya no podemos hacer nada, que no es posible salir, entonces allí se cumple completamente todo el proceso de la pobreza aprendida y el desamparo aprendido, de la cual todos somos víctimas en este salón. Por eso vamos a tratar de descubrirlo, de entenderlo, para desestructurarlo y para desaprender. Porque ese es un punto importante de la psicología para poder desaprender esta pobreza y poder emprender cualquier proyecto que implique desarrollo personal. ¿Se abrieron? No. ¿Seguimos? Bien. Entonces empecemos por los sinónimos. El teórico, el psicólogo que habla sobre esta teoría y sobre esta psicoterapia también de propuesta es Seligman, Martin Seligman, que lo van a encontrar, lo buscan en Google y lo van a ver, ¿no? Martin Seligman. Él le denomina indefensión, helplessness, indefensión, pero también se le conoce con otros sinónimos: desamparo, desesperanza y pobreza. Por lo tanto, ustedes van a encontrar en Google o en cualquier texto desamparo aprendido, indefensión aprendida, desesperanza aprendida o pobreza aprendida. Cuando encuentren eso, están hablando de una misma cosa, ¿no? Están hablando de la teoría de Martin Seligman. ¿Y en qué consiste esta teoría? Él, a fines de la década del 60 y 70, hizo un experimento. Y el experimento que lo hizo fue con perros. El experimento que hizo fue con 2 perros. Y a 2 perros los colocó en unas jaulas grandes, ¿no? De 1 metro más o menos cada 1 metro cuadrado. Colocó a 2 perros juntos pero separados por una valla en medio, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía él en su experimento? Él quería encontrar la depresión y lo que encontró fue otra cosa, ¿no? A estos 2 perros les tocaba un timbre, y después de tocar el timbre, inmediatamente soltaba una descarga eléctrica en la jaula, ¿no? En la jaula y al mismo tiempo para los 2. Pero ¿cuál era la peculiaridad? Que uno de los que estaba encerrado en la jaula, tenía una ventana grandaza al costado, ¿no? Donde podía salir. Presionaba el hocico y salía volando. El otro, con la descarga eléctrica, que por supuesto era una descarga pequeña pero incómoda, ¿no? El otro buscaba la salida, presionar el pico para salir, el hocico para salir de una, y no encontraba salida, estaba encerrado, no podía salir el otro. Entonces tenía que esperar. Hizo varias veces el experimento con estos 2 perros. Entonces, ahí viene lo que sucedió a la 10ª vez que lo hacía consecutivamente. Casi a la 6ª vez, cuando él sonaba el timbre, adivinen qué hacía el perro que tenía la ventana. ¿Qué creen que hacía? Salía volando antes de que venga la descarga eléctrica, porque había aprendido a escaparse. Entonces escuchaba el timbre y ya sabía lo que venía, ¡plum! Y adivinen qué hacía el otro, que no podía escapar. ¿Qué? Se acurrucaba y esperaba la descarga eléctrica. Y ya, y le esperaba. A la 10ª le esperaba, ¿no? Seligman concluyó una cosa, no el término de depresión, sino concluyó que el perro que no podía escapar, el perro 2, había aprendido a desampararse. ¿Por qué? Porque una vez que hizo el cambio, le abrió la jaula, le sonó el timbre, le descargó la electricidad y miren qué hizo el perro. No se escapó. Ya tenía la puerta abierta y había aprendido a soportar la descarga eléctrica. Aprendió a desampararse.
aprendió, dicen los psicólogos latinoamericanos, aprendió a ser pobre, ¿no? Ahora pónganlo esto en el ejemplo de la empresa. Por mucho nosotros que tengamos una empresa con grandes condiciones para salir adelante, pero si tenemos en nuestra cabeza este aprendizaje, estamos como él, que a pesar de que tenemos la oportunidad del siglo, no vamos a dar el salto, nos quedamos ahí. ¿Se entendió? El experimento en qué consiste. Esto se ha hecho con perros. Por supuesto que no lo podemos hacer con humanos y descargarle electricidad y ponerle para que se escape, que nos llevarían presos, ¿no? Pero sí podemos hacerlo de otra forma, y de hecho lo hemos hecho de otras formas, ¿no? Con estudiantes universitarios o estudiantes de colegios que se aplicó. Este es un video que no lo he podido pasar, pero que no importa por el tiempo que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de aprendizaje del desamparo? Consiste en vernos acorralados en situaciones que no podemos escapar. Hemos visto fracasar a nuestro padre con el cultivo. Hemos visto fracasar a nuestra madre en el hogar, porque mi padre la agarraba a patadas toda la vida. La he visto fracasar a mi madre, he visto fracasar a mi padre, y no hemos salido de esta situación. Eso es estar acorralado en una situación que no puedo escapar. Y luego yo, ya soy viejo, me dan una pequeña parcela y repito el mismo patrón. La agarro a patadas a mi mujer, tengo 20 hijos, y ya es lo mismo, puede ser lo mismo. A ver, dame una empresa, igualito, ¿no? Ese es acorralado en una situación con eventos aversivos de los que no puedo salir. Cuando digo eventos aversivos, me estoy refiriendo a eventos que nos hacen daño, ¿no? Una de las cuestiones principales al iniciar un proyecto de emprendimiento, y se lo suplico, tengan bastante cercanía con su centro de salud. Aprendan a cómo controlar la natalidad. Aprendamos a cómo comportarnos sexualmente con nuestra pareja. Y me dicen, ¿y este enfermo del psicólogo a qué nos ha venido a hablar? Porque sin eso no podemos emprender nada. No podemos salir de este círculo de situación aversiva para escapar por esa ventana. ¿Me dejo entender? Por eso es importante. Y eso lo estamos trabajando duro en el Neuro y yo soy gerente de una empresa de exportación que próximamente estamos mandando a partir de marzo a Estados Unidos y a Canadá junto con ellos, pero sin embargo me gasto todo mi tiempo haciendo talleres de sexualidad con la gente. ¿Por qué? Porque es el tema de arranque. El tema de arranque ante situaciones aversivas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Este proceso de aprendizaje es cuando no puedo huir ni escapar y se ha hecho un proceso de apego disfuncional, decimos los psicólogos. ¿Qué quiere decir un apego disfuncional? Esas palabrotas que a veces nosotros empleamos, ¿no? Apego disfuncional quiere decir, uy no, ¿cómo voy a irme de mi tierra? Si mi tierra es lo máximo, ¿no? Uy no, este producto tiene que emplear el producto de mi tierra, no le puedo poner un producto del otro ni mezclarlo, no, porque tiene que ser de del Faique, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Siempre hay que hacer combinaciones, esperar de los otros, esperar entre nosotros, intercambiar. Ese es apego disfuncional a la tierra, apego disfuncional inclusive a mis padres, ¿no? Tengo un padre que me ha sacado el ancho toda mi vida, me ha agarrado a patadas desde que nací hasta que me he ido, ¿no? Y sigo con él. Y si yo le digo, papito, puedo hacer una empresa fuera de aquí, inútil y idiota, ¿qué vas a hacer? Ay, entonces no la hago porque mi papá no quiere y tengo 20 años. Ese es un apego disfuncional. ¿Se dan cuenta? Y ese apego disfuncional también se da por un proceso de desamparo que he aprendido. Ojo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué se da ese apego disfuncional? Porque mi padre desde muy pequeño me ha gritado si me he querido ir a la chacra, o me ha gritado si me ha visto tocar guitarra y me ha dicho, eso no te va a servir para nada en la vida, anda de ahí, va, y me ha quitado la guitarra y me la rompió, ¿no? Ese es un apego disfuncional. No, yo tengo que seguir con mi padre porque es mi padre, ¿no? Y no puedo hacer ninguna empresa porque no puedo dejar a mi padre. Ese es un apego disfuncional que se da en un aprendizaje del desamparo.
No estoy diciendo que le falten el respeto, por si acaso. Este proceso de aprendizaje también se caracteriza y se da cuando se quedan paralizados como el perro, indefenso ante algo aversivo, ¿no? Cuando yo escucho gritos, inconscientemente mi cerebro, mi sistema límbico, o sea, el sistema central del cerebro, me transporta sin darme cuenta a la época cuando mi padre me daba un grito y me ponía en mi sitio. Entonces, ¿qué hacía yo cuando mi padre daba un grito? O cuando mi padre entraba de frente a agarrar a patadas a mi mamá. Y yo tenía 6 años y no podía hacer nada. No le podía decir a mi padre, oye, ¿qué haces? Porque me mataba, ¿no? Entonces me quedaba mirando. Estoy aprendiendo el desamparo, ¿no? Y cuando yo tengo un grupo de asociación empresarial y voy a iniciar y veo que uno de los socios empieza a gritar, ¿yo qué hago? ¿En qué me entrenó mi cerebro? En paralizarme, en quedarme quieto ahí mirando, mejor que pase, mejor que pase, mejor que pase, y después digo lo que pienso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y permitimos situaciones abusivas. ¿Está claro? Y por eso no podemos emprender y desarrollar un proyecto de desarrollo que puede ser grandioso y que puede salvarnos la vida y que puede salvar a nuestro pueblo. ¿Se entendió? Por eso es importante, ¿no? Este sistema de aprendizaje de pobreza nos deja desamparados. Y han habido experiencias muy exitosas, sobre todo en Puno, que es lo que más conozco, donde se hizo empresas y la gente empieza a ganar dinero. Empezaban a ganar dinero los agricultores, pero ¿qué sucedía? Ganaban dinero, pero no acomodaban su casa. ¿Y por qué no acomodaban su casa? Porque, bueno, acomodar la casa significa gastar más plata y necesitamos ahorrar. ¿Se dan cuenta? Tienen dinero, pero ya no pueden salir de este aprendizaje del desamparo. Tienen dinero, pero se han quedado quietos y paralizados. No pueden surgir, ¿no? O tienen que hacer un viaje de Puno a Lima, imagínense, del Faique a Lima, y tienen que irse a ver urgente con un cliente y tienen dinero, pero no se van por avión. No, por avión muy caro. No, hay que ahorrar, ¿no? No vamos a ir por avión jamás, ¿no? Y se tiran 4 días de viaje y cuando llega el cliente ya le compró a otro. ¿Se dan cuenta? Eso porque tenemos bien metido esto. Paralizados, nos enseñaron a ser pobres y no nos deja surgir. ¿Se entiende? Muy bien. Todo este proceso de aprendizaje nos crea pensamientos destructivos, nos hace ver como personas vencidas ya de antemano, personas que no podemos hacer nada, ¿no? Nos enseñan, no nos atrevemos a asumir responsabilidades por sí mismos, ¿no? Solos, ni para producir cambios. Y nos enseña sobre todo a no contestar a la autoridad, que eso es negativo. Y una vez que elegimos al presidente de la asociación, ya no queremos refutarle. Así supiéramos que nos estamos yendo al abismo. Y así supiéramos que está robando el presidente de la asociación, preferimos callarnos. Y preferimos hablar por atrás. Mira, que soy todo el mundo sabe que es ratero y nadie le dice nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido esto, ¿no? No contestamos frente a la autoridad. Nos han enseñado con todo este proceso a pensar de esa manera. Esto se ve mucho, y se los confieso, y los tengo que decir, se ve mucho en la violencia familiar, ¿no? Una mujer que ha sido golpeada desde el comienzo de su vida, desde el noviazgo, que su enamorado la agarraba a puñetes y a cachetadas, está aprendiendo a desampararse, y cuando tenga hijos no va a tener el proceso de defenderse, ni siquiera de denunciar. ¿Por qué? Porque ha aprendido a desampararse. Esto es importantísimo, y lo digo aquí porque lo trabajo en toda la sierra. Lo trabajo en Ayabaca, lo trabajo en Canchaque, lo trabajo en La Matanza, lo trabajo en Huancabamba, todos esos sitios. ¿Por qué? Porque no puede defenderse, ¿no? Ya no aprende, tiene las herramientas para defenderse la mujer, pero no lo hace. ¿Y qué están aprendiendo los niños? Están aprendiendo la pobreza del desamparo.
están aprendiendo a no defenderse. Quieren mucho a su mamá, pero les da cólera que su mamá no se defienda. ¿Se dan cuenta? Y están aprendiendo a desampararse también, ¿no? Esto no sirve para un proyecto de emprendimiento. Por eso el trabajo comunitario con salud debe ser urgente y prioritario para quienes estamos comenzando cualquier proyecto de emprendimiento, ¿no? Bien. Pero el desamparo no solamente la vive la mujer violentada, lo vive también nosotros los varones. Cuando violentamos a una mujer y nos hemos acostumbrado a darle duro, también vivimos el desamparo. Porque nosotros también nos sentimos mal cuando golpeamos. Creemos que todo se puede agarrar a la bruta, ¿no? Y por eso cuando pertenecemos a una asociación, estamos buscando al más débil para mandarlo al diablo. Y no podemos formar una asociación buena, productiva, ni tampoco que se salga adelante, ¿no? Me dejo ver, nuestras relaciones son muy violentas. Eso también es aprendizaje del desamparo. ¿Está claro? Pero eso no es mi tema, sigo con el desamparo. No vale la pena hacer nada de nada, porque haga lo que haga, nada cambia. Ese es un estilo atribucional, ¿no? Voy a pasar rápidamente aquí porque les estoy viendo las caras medias raras. Y quisiera que dejen sus cosas por un momento. Dejen sus cosas por un momento y pónganse de pie en el salón. Dejen sus cosas en los asientos. Creo. Bien, vamos a hacer una cosa que nos da vergüenza, ¿ya? Y se van a dejar guiar por mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito hacer. Bien, escojan al de su costado y díganle: te deseo muchos éxitos, y abrácenlo fuerte. Libertad de salir del estrés. ¿Qué más? ¿Alguien me quiere decir que se sintió? Le dio medio vergüenza, como no lo conocía, no la conocía la de su costado, como era mujer, como le iba a abrazar y qué iba a decir. ¿Alguien me quiere explicar cómo se sintió? Lleno de energía, nada más. Me dio resultado, por más que les expliqué que es el desamparo. ¿Alguien más quiere decirme cómo le... o me dijo yo? Amparado. Amparado. ¿Cómo así? Acompañado. Me sentí amparado, acompañado, acogido, que me transmite energía. Si hay algo que debemos practicar de hoy en adelante para salir de este desamparo, es el saludo con la mano, de sentir al otro y a la otra, o el saludo con el abrazo. No tengan miedo. Si se le pasa la mano, ya saben qué hacer al otro. No tengan miedo. No tengamos miedo. Porque solo así se transmite la energía positiva del otro. Y esa es una de las grandes prácticas. Si yo a mi socio con el cual estoy emprendiendo un proyecto grande, no le puedo dar la mano o no lo puedo abrazar, entonces no inicien ningún proyecto. No inicien ningún proyecto, porque en cualquier momento van a salir muertos. En serio. Por eso hay que practicar eso, sobre todo con los niñitos. Con los niñitos y las niñitas, no tengan miedo a los sobrinitos y a las sobrinitas abrazarlos.
Y al sobrinito no crean que se va a volver gay o maricón si es que lo abrazan y lo besan a cada rato. No, porque lo único que nos da seguridad en la vida no son los consejos que ustedes les puedan dar a sus hijos, a los chiquitos de 6 años, 8 años. No son los consejos que ustedes le den lo que les va a dar seguridad en la vida. ¿Qué les da seguridad en la vida a los niñitos y a las niñitas, como nosotros? ¿Qué nos da seguridad? El abrazo y el beso de la mamá y el abrazo y el beso del papá. ¿Cuántas veces? Cuantas veces quieras al día. Cuanto más, mejor. ¿No? Y si lo puedes abrazar 1000 veces abrázalo. Es lo único que le da seguridad e independencia al niño o a la niña. No hay otra forma. ¿No? ¿Está claro? Y déjenlos dormir. No los despierten temprano. Porque esa energía que sienten positiva, ya siendo viejos, que le da a nosotros, imagínense un niño, se las transmite a ustedes y también el niño le transmite toda la energía positiva a él. Por eso crecen muy seguros. Y créanme que un niñito abrazado, una niñita abrazada, besada en el comienzo de su vida, difícilmente va a aprender el desamparo. Difícilmente. Va a ser un mejor emprendedor y emprendedora que nosotros. Las dimensiones del estilo atribucional, pueden ser permanentes. Nosotros decimos, cuando hablamos en psicología, que hay una permanencia en este estilo atribucional. Me refiero al locus de control, o sea, la forma como controla la persona los eventos, ¿no? Cuando hay la permanencia depende de la duración, es decir, cuando crea mucha estabilidad. Por ejemplo, ya sé que cuando viene borracho mi padre, lo primero que tengo que hacer es servirle la comida y no hablarle, ¿no? Y no hablarle, porque si le hablo, va a gritar, va a tirar la comida y nos va a agarrar patadas a todos. Entonces, cada vez que venga borracho, le sirvo la comida y no hablamos. Entonces ustedes, cada vez que venga su papá, le sirven la comida y no hablamos. Eso, para nosotros, en psicología, esa es la permanencia, es de estabilidad. O sea, el aprendizaje se ha dado por una estabilidad. Aprendizaje de desamparo sí, pero por estabilidad, porque cada vez que sucede ese evento, yo me comporto de determinada manera. Pero también este aprendizaje se da por inestabilidad. El mismo ejemplo. Viene borracho mi padre, le sirvo la comida, no hablamos nadie nada, y sin embargo, algunas veces mi papá después se va a dormir tranquilito. Pero otras veces, igualito tira la comida, nos agarra patadas a todo el mundo y después se va a dormir. O sea, ya no sé qué hacer. Eso es la permanencia inestabilidad. O sea, se dan los dos polos. Por los dos polos se da el aprendizaje del desamparo. Normalmente no sabes qué hacer. A veces porque dices una palabra te pega, o porque no la dices también te pega, ¿no? Eso es inestabilidad, que se da muchas veces bastante en nuestros hogares, ¿no? Y en el colegio igualito, depende del género del profesor o la profesora. Cuando nosotros hablamos de la penetración psicológica que ha tenido este estímulo aversivo, este desamparo en nosotros, nos estamos refiriendo a cuánto ha incidido en nuestra vida, si es a nivel global o a nivel específico. A nivel global quiere decir que si yo veo a una persona borracha en la calle, yo me empiezo a temblar, ¿no? Ese es a nivel global, porque ya no distingo si es mi padre o es otra persona ajena, ¿no? Si yo escucho un grito fuerte de alguien, como mi padre gritó, mi madre gritaba en la casa y después me venía mi baja, ¿no? Y me pegaba, entonces yo cada vez que grita a alguien me empiezo a temblar. Eso es global, o sea que ha inundado toda mi persona y no puedo hacer nada. Es global. Y es específico cuando yo solamente escucho gritar a mi padre y ahí me tiemblo, pero escucho gritar a otra persona y no me tiemblo. Ahí sí me enfrento, ¿no? Eso ya no es global, sino específico, ¿no? Y eso hay que determinarlo bien. En psicología lo determinamos bien y sabemos por dónde anda y qué área de su vida está brillando, ¿no? O todo o nada. O también se da esta dimensión del estilo atribucional cuando es una personalización. Cuando decimos personalización, es decir, cuando nosotros atribuimos a las causas internas. Por ejemplo,
mi papá tiene razón de pegarme. ¿Por qué? Porque la comida que le serví no estaba tan caliente. Y después me pega igual cuando se la serví y le digo, mi papá tiene razón, porque la comida que le serví estaba muy caliente. Esa es causa interna, ¿se dan cuenta? O mi papá tiene razón, porque la comida que le serví estaba muy fría. O sea, su papá siempre va a tener la razón de pegarle por el motivo que sea, porque es una causa interna, porque la culpa es mía. Y es una causa externa cuando digo, sí, pues mi papá me pega porque es un reverente borracho y violento. Eso es una causa externa, no depende de mí. Y le atribuyo a una causa externa. Eso va a atribuirse, cuando nosotros hablamos de personalización, dice mucho de mi autoconcepto. Cuando nosotros hablamos de autoconcepto, es la forma como yo me miro, ¿no? Si yo no me miro bien a mí mismo y yo me creo la peor cochinada del mundo, entonces yo me voy a atribuir todas las razones por las que mi papá es violento o por las que mi mamá es violenta. Entonces yo cuando pertenezca a una asociación, cuando pertenezca a un círculo de emprendimiento, voy a decir, sí, pues la empresa no está yendo bien porque yo no le pongo tanto empeño, o yo le pongo mucho empeño, o yo no. Es mi autoconcepto, ¿no? El que yo tengo. ¿Está claro? A eso le llamo personalización. Muy bien. Entonces habría que hacer un análisis causal cotidiano de lo que sucede en los eventos. Por ejemplo, si un niñito de 7 años está viendo que su papá y su mamá se están peleando y la razón por la que se pelean es porque la mamá le dice, oye a su marido, oye Pedro, ¿cuándo le compra los zapatitos para el colegio para el niño? Y el niñito está observando y viendo desde lejos. Y el otro le dice, no sabes, carajo, que no tengo plata, agárrate para que se ponga el zapato del otro año. Y el niño está viendo ahí y está viendo que el tono sube, ¿no? Sube y sube. El niño, ¿por qué está pensando que se están peleando? Por él. Y está aprendiendo a desampararse, ¿no? De tal manera que el niño al día siguiente sale con sus zapatitos viejos y dice, no, también quedan bien, ¿no? Bien feo, sí, bien. Personal, ¿no? Contentísimo. Y ya no quiere que le compren nuevos porque tiene miedo que su papá y su mamá se peleen. Está aprendiendo a desampararse. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O cuando el niñito pide constantemente un caramelo y la mamá o el papá se lo niega. ¿No sabes que no hay plata? No tenemos ni para la comida y están pidiendo para caramelos, ¿no? El niñito está aprendiendo a desampararse. ¿Ya? Está aprendiendo a no tener plata. Está aprendiendo a ser pobre. Con esto no quiero decir que todo lo que pide el niño le den. No. Pero de vez en cuando, sí. Es bueno. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a luchar y a conseguir lo que quiere. ¿Está claro? Le estás enseñando a romper el círculo de la pobreza. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Yo le recomendaría que vean en televisión, porque cuando en televisión nos pasan la propaganda de los últimos iPhone de Apple, ¿saben qué son los iPhone de Apple? Los últimos celulares que son el iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, no sé qué número es. Cuando pasa la propaganda y yo la veo a cada rato la propaganda y sé que no la voy a poder comprar jamás, ¿a qué estoy aprendiendo? Sí, por eso les digo que aprende, la televisión también educa para el desamparo. Aprende, ¿no? Cuando yo veo el programa de televisión Combate y veo que no voy a poder tener el mismo cuerpo que él o que ella, ¿no? Estoy aprendiendo a... Y el programa está hecho para eso, para aprender a desampararnos. Créanmelo, está hecho para eso, para aprender a desampararnos. Y como aprendemos a desampararnos, vivimos toda la vida con la cabeza gacha, creyendo que nuestro cuerpo es bien feo, ¿no? Y que no es de lo mejor, ¿no? O que no somos grandes hombres porque no tenemos nada, o porque no somos mujeres porque no tenemos una cinturita de responsabilidad. ¿Se dan cuenta, no? Estamos aprendiendo a desampararse. Y eso no es casualidad que se pasa así, eso es adrede.
ese es aprendizaje y desamparo. Donde hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar bajos y no podemos surgir. Por eso les digo que tengan cuidado muchísimo con lo que vemos. Sobre todo ahora que han entrado las novelas estas novelas que son turcas, ¿no? Peor todavía, ¿no? Muy bien. La indefensión aprendida es la tierra abonada para el éxito de la corrupción. ¿Por qué? Porque le saco la vuelta a las normas. Le saco la vuelta a las normas. Por eso la tierra fértil para la corrupción a nivel social y a nivel personal. Cuando mi papá no puede pues, comprarme algo, entonces voy calladito y le pido a otro que me compre que no sea de la familia. Y si me pide otra cosa, se lo doy con tal que me compre. ¿Se dan cuenta? Por eso el aprendizaje del desamparo es tierra fértil para la corrupción. ¿Y eso cómo se nota en mis procesos de emprendimiento? Oye, para que te salga la licencia rápida, págale pues. Págale rápido de la municipalidad y te lo hacen toque. ¿No? Estamos iniciando mal nuestro proceso de emprendimiento, porque no vamos a poder luchar por nuestro producto y el valor justo. ¿Se dan cuenta? Y siempre vamos a estar con la cabeza agacha. Por eso, el aprendizaje del desamparo es una tierra de cultivo para la corrupción, y la corrupción a grandes rasgos. ¿Cómo se tejió el desamparo en nuestra historia? Solamente para cumplir el tiempo que me han dado, les voy a relatar cómo se ha dado desde la época de la colonia, una anécdota nada más del desamparo, ¿ya? Que lo tenemos muy penetrado en nosotros, ¿no? Antigua es una investigadora, una historiadora que se dedicó a estudiar la historia de Latinoamérica, y ella estaba muy interesada, Antigua, de estudiar los procesos de colonización que hubo en América Latina, y empezó a revisar los archivos de la India. Pero se encontró con una anécdota que la sacó de cuadro, y la anécdota es la que voy a contar ahorita, ¿no? Se encontró con una historia de dos amigos, la de Pedro Elefalde y Gabriel Muñoz, en la época de la independencia. ¿Qué pasó con esos amigos? A ver, imagínense que Pedro y Gabriel se encuentran en la plaza del parque, la plaza de armas del parque, en el parque, y Pedro lo ve a Gabriel, y nosotros pasábamos por ahí. Y Pedro le dice: buenos días, Gabriel. ¿Es correcto o es incorrecto? Estamos desamparados totalmente. Le dice Pedro a Gabriel, que lo ve sentado delante de nosotros que pasábamos por ahí, y le dice: buenos días, Gabriel. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. Correcto. ¿Sí? Bien. Imagínense a Jesús Ibáñez aquí en el centro, ¿ya? Y estamos en la tarde, ¿ya? ¿Quieren saludarlo? ¿Cómo le dirían? Hola, Jesús. Hola. Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Ahora repitamos? Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. En la época de la colonia, Jesús les hubiera dado un juicio a toditos ustedes. Los hubiera llevado a un juicio de miedo. Eso es lo que pasó con Pedro Elefalde y Gabriel Muñoz. Aunque no se entienda, vamos a entender nuestro comportamiento y desamparo. ¿Saben por qué? ¿Por qué el incorrecto en aquella época? Porque no le dijo don. Y como no le dijo don Gabriel, se resintió y se fueron a juicio. Y le dio un juicio que duró un año, ¿no? Y se encuentra con esa historia. ¿Pero qué pasó aquí? Esto no puede ser circunstancial, no puede ser anecdótico, algo pasa, ¿no? ¿Y por qué le hizo el juicio? Porque no le dijo don. ¿Y qué significaba? Le hizo una demanda judicial que duró un año por no haberle dicho don. Imagínense a Jesús Ibáñez que le da un juicio todito porque le dijeron: hola Jesús, buenas tardes, ¿no? ¿Por qué le hizo el juicio? ¿Por qué? Porque decir don en la época colonial era muy importante antes del saludo. ¿Y por qué era importante? Porque el don significaba que eras hijo legítimo. Y como eras hijo legítimo, ¿qué significa? Ahora ya no tiene tanta importancia, pero hace algunos años sí la tuvo, hace algunos 5, 10 años, pero hasta ahora tiene repercusiones. Y lo digo esto porque en los grupos de emprendimiento que vamos a tener,
nos vamos a encontrar con gente, con personas así, que se resienten porque les dices algo, ¿no? En la época de la colonia, no decirle dona a alguien significaba que le estabas diciendo bastardo. Estabas diciendo hijo ilegítimo, hijo de la calle. El don se empleaba solo para los que eran hijos de matrimonio. Y los que no eran hijos de matrimonio, a esos no se les podía decir don, a esos se les decía Gabriel. Buenos días, Gabriel. Y si era hijo legítimo y sabía que era de matrimonio, le decía ¿cómo le saludaba? Buenos días. Exacto. ¿No? Si querían evitar su lío. Y como Pedro sabía que Gabriel era bastardo, hijo ilegítimo, le dijo Gabriel. Y Gabriel se molestó, porque Gabriel era rico y era comerciante. Gabriel había tenido éxito en su empresa, como muchos de nosotros vamos a tener éxito en las empresas que tenemos. Y pobre que no nos salude bien, ¿no? Bien, eso es lo que pasaba. Era un blanco comerciante, próspero, hijo de gente poderosa, pero decían que era de nacimiento defectuoso, ilegítimo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los hijos ilegítimos, que no éramos de matrimonio, mis padres, se casaron cuando yo tenía 38 años, ¿no? O sea, yo siempre fui hijo ilegítimo. Y los hijos ilegítimos en aquella época, sobre todo en la sierra, se notó muchísimo más porque la opresión fue mayor. No podían ocupar ningún cargo público. No podían ser alcaldes, no podían ocupar ningún cargo en la municipalidad. No podían ocupar ningún cargo. Tampoco podían ser abogados, doctores. Tampoco podían ser médicos. Y mucho menos curas o monjas. No podían. O sea, había muchas cosas que no podían hacer los hijos que no eran legítimos. Por eso se humillaban. ¿Y qué les quiero decir esto para la psicología? Las relaciones interpersonales eran muy sesgadas. Por eso cuando tú quieres insultar a alguien, si le dices bastardo, ¿lo insultas o no? Y bastarda, ¿lo insultas? ¿No me escuchado eso? Sobre todo en los mayores, ¿no? Esa es una bastarda, hija de la calle, ¿no? Hasta ahora lo queda, ¿se dan cuenta? ¿No? O cuando quieres insultar afuera, de aquí bastardo, ¿no? ¿Está claro? Hasta ahora dura. Esas relaciones interpersonales eran opresivas y de desamparo total. Se conocían como, Gabriel tuvo que hacer todo un trámite corrupto que era escribirle a la realeza española para que le devolviera el grado y la realeza lo adoptaba y cuando lo adoptaba la realeza ya le podían decir don. Entonces todo ese trámite así hacían nuestros antiguos para hacerlo. Y ese trámite nosotros también lo hacemos. Cuidado, que nuestras empresas que estamos fundando querramos hacerlas para hacer este trámite. Las empresas no se hacen para que la gente nos vea bien y para que nos salude en la calle. ¿Está claro? Sí. ¿Para qué se hacen las empresas? Lo dijo el ponente al comenzar esta, que me gustó muchísimo. ¿Para qué se hacen las empresas? Para un bien social. Porque si crece mi comunidad, crece mi pueblo, ¿quién crece? Yo, esté donde esté. Si estoy en Lima y soy del Paine y ha crecido mi pueblo, ¿quién crece? Yo, ¿no? Por eso se hace una empresa, para el desarrollo personal, pero también para el desarrollo comunitario. Ese es el único objetivo de hacer empresa. Si buscamos una empresa para que la gente me vea bien y yo poder tener plata y me salude en la calle, me estoy portando igualito que Gabriel, que tuvo que hacer su carta al rey para que le digan como hijo adoptivo y lo saluden como don, ¿no? Por eso les quería poner este ejemplo, ¿no? Expósitos, ilegítimos, bastardos, todos esos son insultos de lo mismo. Y todos estos trámites, cuando Antigua empezó a estudiar, esta historiadora empezó a estudiar, se encontró que había miles de trámites de esos en Cajamarca, Trujillo, Lima, Huamanga, Ayacucho, Arequipa, Piura, etc., ¿no? Lo cual quiere decir que nuestras relaciones eran humillantes. El desamparo empieza justo desde la época de la colonia hasta nuestros días. Se está terminando mi tiempo y les ruego 5 minutitos más y termino. No voy a hacer lo que sigue, sino voy a proponer qué debemos hacer para romper con esta estructura de aprendizaje. Ya lo he dicho
correr esta exposición, ya lo he dicho, pero lo quiero enfatizar. Y me voy a ir a la parte final. Bien, me voy a ir a esta propuesta. Cuando en la terapia viene alguien a abordar las relaciones interpersonales, y yo busco el locus de control, donde lo tiene, busco las características de la pobreza y la dimensión que estoy trabajando en estos pueblos y en estas empresas, busco el control, entonces empiezo una terapia, ¿no? Y una de mis terapias fuertes es esta, cognitiva conductual, ¿no? Buscamos la felicidad, no la voy a desarrollar como concepto, porque me parece filosófico, pero sin embargo, en psicología, nosotros trabajamos 3 dimensiones para la felicidad: la emoción, la entrega y el sentido. Cuando hablamos de emoción, ¿no?, es lo que ustedes acaban de hacer con el abrazo, que es un sentimiento de placer y goce, calidez, consuelo, bienestar y similares, ¿no? Es decir, cuando hablamos de emoción, es toda la capacidad que tengo de sentir el placer de estar juntos, ¿no? Traten de cultivar, cuando hagan cualquier sociedad de emprendimiento, que sientan placer de estar juntos, de emocionarse, verse las caras con los socios, primero, ¿no?, de estar a gusto con lo que hace la sociedad. Eso es importantísimo, ¿no? De estar a gusto, de sentirse bien, de inyectarse emoción, ¿no? Inyectarse emoción no es como los libros de autoayuda, que a mí me parecen de lo peor porque es muy poero o lo que sea, ¿no? Discúlpenme si alguien lo lee, ¿no? Me parece de lo peor. ¿Por qué? Porque no te da los ejercicios para hacer, no es terapéutico, ¿no? Cuando yo digo que cultive la emoción, no es decirle, tú puedes, de ti depende, tú sal adelante, y cuando te levantes piensas, sí puedo, sales plum, te da una cachetada. No se trata de eso, ¿no? Se trata de lo siguiente, de encontrarte con el grupo que tengas e ir inyectando positivismo, ir inyectando cariño, de querer encontrar las ganas de estar juntos. Esa es la primera parte de la emoción. Si me hago tarde, me cortan, ¿no? Por favor. ¿Ya? 2 minutos. Bien. La otra es entrega. Recuerden que el expositor de la primera parte y de la segunda parte ha hablado mucho de esto. La entrega, ¿qué es? Decido estar en el grupo, pase lo que pase, y me entrego, ¿no? Y me entrego a una causa. Me entrego, eso es. Y la otra es encontrar sentido a lo que hago. Cuando hablamos de sentido en psicología, es de pertenecer a algo, de pertenecer al grupo que estoy formando, porque son de mi tierra, porque pertenezco, porque estoy ahí, me identifico y somos lo máximo. Y estamos ahí. Estas 3 connotaciones hay que trabajarlas muchísimo. Ahora, faltan 2 connotaciones más de cómo hacerlo, y esa es la práctica final que quiero hacer con ustedes. Les estaba hablando de emoción positiva, entrega y sentido. Relaciones positivas. Solamente me voy a fijar en la primera, que es la que trabajamos. De esta, rápidamente, pero la primera sí. Hay que practicar nuestras reacciones en el grupo. ¿Cómo es una reacción activa y constructiva? Por ejemplo, ¿qué hora es? Perdón, le preguntaba a ella. ¿Qué hora es? 3:12. Esa reacción que ha tenido ella es activa, pero no es constructiva. Yo le he preguntado la hora y ella me ha dicho. ¿Qué me ha dicho? La hora, porque le he preguntado. Esa es una reacción pasiva y constructiva. Pasiva, ¿por qué? Porque se ha tenido a mi pregunta y me ha contestado solo lo que he preguntado. Cuando yo hablo de una reacción activa y constructiva, yo le pregunto la hora y ella me dice, son las 3:15. Y para que sea constructiva me tiene que decir, te faltan pocos minutos para terminar, te ayudo en algo. ¿Entiendes? Practiquen esto, practíquenlo muchísimo en sus grupos, aunque les fastidie. Y cuando alguien de la sociedad, del grupo que estén formando, de emprendedores, por favor, no dejen de hablar. Si les dice algo, síganle la corriente aunque les parezca una babosería. Síganle la corriente, denle importancia, no lo acumulen con sus cosas. Si mi socio viene a hablarme y me dice, mira, esa gente
preguntarle, no sé por qué ha amanecido amarga. Usted para en las orejas y pregúntele, ¿qué ha amanecido amarga? ¿Y por qué? Y él va a seguir hablando. No importa, aunque no les interese, sigan hablando, que les sigan hablando, no le cuenten ustedes su problema. Sí, esa es una reacción activo-constructiva. Están ayudando a fortalecer los lazos para que esas relaciones sean positivas y lo que es más importante para mí, están rompiendo el aprendizaje del desamparo porque le estás dando importancia. Cuando hablen del negocio, van a tener la misma importancia que tuvieron en esa conversación personal. ¿Me dejo entender? Esa es una relación activa y constructiva. Practíquenlo bastante. Y por último, practiquen también los logros. Cuando yo hablo de logros, los logros son las habilidades y esfuerzo que yo hago. Los logros no les estoy diciendo que la empresa subió 2.000 soles este mes. ¡Pucha, qué bien! Gracias a eso. No, de eso no estoy hablando, porque eso son relaciones administrativas. Estoy hablando de los logros personales, para que ustedes puedan ser proactivos en su empresa. ¿Qué significa? Si tienes habilidad para la guitarra, no dejes de tocar la guitarra. ¡Nunca! Y esfuérzate por sacar nuevas notas musicales. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar en tu empresa. Y te va a ayudar a ser más proactivo y te va a ayudar a romper el circuito de la pobreza y el desamparo. ¿Me dejo entender? Si te ayudó el canto, sigue practicando el canto, porque eso nos va a ayudar mucho a la empresa que estamos formando. Y si te gustó lo que te haya gustado jugar, jugar fútbol, no dejes de practicarlo. Eso es logros, habilidad y esfuerzo, porque esa misma habilidad la vas a emplear en los logros de la empresa, en el éxito de la empresa. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias. Muy bonita exposición. Se llamaba el tema Psicología del Desamparo Aprendido o Pobreza Aprendida. El licenciado Billy Magis. De verdad que retribuimos nuevamente un fuerte aplauso porque hacer excelente su ponencia y seguramente este tema nos va a ayudar muchísimo para salir de la